pequeña presentación y después podemos hacer un intercambio, o si tienen alguna duda en el transcurso de la presentación, está bueno usar el chat y que Euge lo canalice las consultas, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de inteligencia artificial, principalmente de aprendizaje automático, ¿no? Que es una de las ramas principales de la inteligencia artificial. Básicamente es cómo se genera la inteligencia artificial. Me parece bueno, viendo tanta gente y de distintos lugares o de distintas zonas, alinear un poco las expectativas de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Lo primero, me toca hacer el disertante para aclarar. Si esperaban escuchar un experto en inteligencia artificial, ya les digo que eso no me considero. Creo que si fuera experto en inteligencia artificial, por ahí estaría más en Silicon Valley o en algún otro lugar. Sí, lo que soy o me considero, para contarles un poco desde dónde les voy a estar haciendo la presentación, soy un profesional inquieto. Soy ingeniero agrónomo, principalmente con experiencia en producción, pero con formación más que nada en lo que es estrategia y dirección de empresas, y con formación también en lo que es ciencia de datos y en programación. Me considero un programador de nivel básico, ¿no? Pero sí lo suficiente como para poder haber hecho o encarar este tema de decir, che, empecemos a programar un modelo predictivo de IA con la información que tenemos, que vamos a ver más adelante, ¿no? Soy asesor del CREA Maipú, de la región sudeste. También soy asesor del CREA GL, que es un CREA de pensamiento estratégico, básicamente de directorios colaborativos, ¿tá? Y soy consultor privado y emprendedor tecnológico, ¿no? ¿Cuál es el objetivo hoy del encuentro? Lo mismo, para alinear expectativas. Si alguno vino con la expectativa de que se va a llevar la solución para la ganadería y que de acá se va a ir con un salto de productividad con una herramienta, ya les digo que eso no va a pasar. El objetivo de la reunión hoy es poder transmitirle primero. A mí lo que me interesa es que entiendan qué es la inteligencia artificial, tanto que se habla de la inteligencia artificial, cuál es su lógica de funcionamiento, y tratar de mostrárselo con un ejemplo concreto, un caso de uso que pudimos hacer dentro de una de las empresas del CREA, ¿tá? Que ustedes también puedan llevarse acá, che, si yo quiero empezar a aplicar inteligencia artificial en el proceso de toma de decisiones mi negocio ganadero, ¿qué recursos necesito? ¿Qué tenemos que empezar a hacer, ¿no? ¿Qué necesitamos? Y en base a eso, también un poco el objetivo de lo que habíamos charlado con Eugenio y con Lucía, que es la coordinadora de la región sudeste, es decir, che, y lo abrimos también a todos los invitados, es decir, entendiendo todo esto, cómo funciona, qué necesito, el esfuerzo que demanda y demás para poder empezar a trabajar en esto. ¿Quién está para sumarse? ¿Quién está para sumarse para pensar? ¿Quién está para sumarse con datos? ¿Quién está para sumarse con recursos? ¿Quién está para sumarse con tiempo? A que trabajemos en tratar de traer esta tecnología a nuestro sector, que nos permita pegar un salto de productividad desde otro lugar, más que nada desde los procesos productivos que tenemos en nuestras empresas, principalmente hoy charlando con foco en el negocio ganadero, ¿no? Arranquemos un poco con el tema conceptual, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial, ¿no? Y una definición de manual es: la inteligencia artificial consiste en darle a las computadoras la capacidad de aprender de los datos y mejorar con el tiempo, ¿no? O sea, yo le doy datos a la computadora aprende, le doy más datos, aprende más, como si fuera un aprendiz, y va perfeccionando con su tiempo. Ahora voy a intentar de transmitirle cuál es esa lógica de aprendizaje. Lo primero que me gustaría que se lleven es el concepto de: no es una inteligencia humana. En general, a mí lo que me pasa cuando hablo con gente que por ahí no termina de entender bien la inteligencia artificial, que te dice, no, no me sirvió porque le pregunté tal cosa y me respondió mal. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Una persona inteligente, si no le das la información, no va a poder responderte bien, ¿no? Entonces, sí, lo que hacen las computadoras, lo que necesitan es aprender de los datos. Entonces, lo que aprenda va a depender de la información que yo le dé y de los datos que le dé. Lo que sí es muy buena, que nos permite hoy en día los desarrollos de algoritmos, la capacidad de computación, el costo de esa capacidad de procesamiento de computación y demás, es poder procesar grandes bases de datos de una manera
muy ágil, muy rápida, muy económica y con algoritmos que nos permiten aprender y predecir distintas cuestiones de los datos con una lógica totalmente distinta quizás a la que venimos acostumbrados de la manera tradicional, ¿no? La manera tradicional, ¿cuál es? Yo genero un ensayo, a partir de ese ensayo genero una fórmula matemática y digo, cuando entra esto tiene que salir esto, o programo una computadora para que cuando le meto esto tiene que salir esto. Acá es distinto, ¿no? En este caso, la lógica de la inteligencia artificial es distinta, es yo te doy una información con cierta experiencia, que significa te doy A más B pasa C, te doy A más B pasa D, te doy A más B pasa X, y después te digo, che, cuando tengo A más B, ¿qué va a pasar? ¿No? Básicamente es experiencia. ¿Tá? Lo que tiene la inteligencia artificial es la capacidad de analizar patrones, ¿no? Entonces yo le tengo que dar experiencia para poder usarlo, ¿tá? Le tengo que dar información, ¿tá? Y esto es un concepto clave para entender cómo usarla en nuestro negocio, porque implica empezar a pensar qué aspectos puedo yo o debería empezar a relevar que con esta capacidad o esta tecnología me permita poder predecir cosas que me generen valor, ¿no? Entonces, si quizás por el ciclo natural que tiene nuestro negocio, es algo que tengo que pensar en el mediano o en el largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que empezar a medir que me va a poder que me va a poder permitir usar esta tecnología con su mayor potencial, ¿no? Y que me impacte en mi negocio, ¿tá? Pueden venir algunas soluciones puntuales de empresas que sean útiles, sí, sin duda, y las va a haber, no tengo duda. Ahora, en los procesos productivos que tenemos, yo creo que es clave que nosotros empecemos a relevar información, ¿tá? Que nos permita poder usar esta tecnología y dar ese salto de productividad, ¿no? Esto es una introducción, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, voy a pasar medio por arriba, pero hay distintas ramas, ¿no? Uno es el aprendizaje automático, que es donde vamos a poner foco hoy. El típico ejemplo del aprendizaje automático es cuando ustedes entran a Netflix, hay una base de datos ordenada, estructurada, y Netflix dice en función de lo que vos leíste, te va a gustar lo siguiente, porque otros que vieron lo mismo que viste vos, les gustó lo siguiente, ¿no? Entonces predice lo que te puede llegar a gustar en función de lo que vos viste. Es un típico ejemplo de un aprendizaje automático muy simple, ¿no? Después ese Machine Learning fue avanzando, todo en realidad viene del Machine Learning, pero eso fue avanzando y tenemos lo que es Deep Learning, que ya es aprendizaje profundo, ¿no? Son técnicas más avanzadas, ¿no? Y el típico ejemplo es el procesamiento de imágenes, el caso que podemos ver varias aplicaciones hoy en día para estimación de peso, ¿no? Ahora, para eso lo que voy a necesitar para poder desarrollar un algoritmo que con una imagen me diga cuánto pesa el animal, es entrenar un modelo que le dé muchas imágenes y le diga cuánto pesan esos animales, para que cuando le dé otra imagen, sin decirle cuánto pesa, me pueda decir. ¿Por qué? Porque con esos algoritmos lo que voy a hacer es buscar patrones, ¿tá? Yo siempre pongo el ejemplo cuando un productor ganadero se para y te dice, che, este animal pesa tanto, o este animal está terminado, no está terminado, o va a rendir bien o va a rendir mal, en general es porque vio muchos animales en su vida, aparte de por ahí tener mayor capacidad de leer patrones, pero no está midiendo, está leyendo patrones, ¿tá? Patrones que pueden ser de dónde está el sol, de conocer el origen del animal, de conocer la raza, de conocer el campo donde estuvo, tiene mucha información, muchos años de experiencia y lee patrones. Bueno, las computadoras lo que tienen es la capacidad de procesar muchísima información y son mejores que nosotros leyendo patrones. Por lo menos es lo que vienen demostrando cuando le damos la misma información que a un humano y le pedimos que haga una predicción, ¿no? Después, otra rama que es muy conocida es el lenguaje natural, la menciono así. Otra es la visión por computadoras, que también tiene que ver con el deep learning, al igual que los sistemas expertos, todo está vinculado, ¿no? Un ejemplo que también lo estamos viendo en algunas aplicaciones que están llegando es el conteo de animales con uso de imágenes por dron. También los sistemas expertos que ya deciden automáticamente según reglas que uno le autodefine, o mismo la robótica, el típico ejemplo que podemos mencionar son los robots de ordeñe o robots agrícolas para cosechas, sobre todo en frutales, ¿no?
¿Qué es el Machine Learning? O sea, esto del aprendizaje automático, ¿no? Es una de las ramas de la inteligencia artificial, diría que es la madre de las ramas de la inteligencia artificial, que le permite a la computadora aprender de los datos sin ser programadas de forma específica. ¿Ah? No le estoy programando, no es un algoritmo que le digo, hay que hacer esto, esto y esto, sino es un algoritmo que le digo, che, te doy toda esta información, en base a esta información, búscame patrones y lo puedo usar o para clasificar o para predecir o para analizar. Ahora vamos a ver para qué lo puedo llegar a usar. Básicamente es enseñarle a las computadoras a reconocer patrones en datos para poder hacer predicciones o tomas de decisiones, ¿no? ¿Qué es un patrón? Esta es una base de datos del campo justamente del caso de uso que vamos a ver ahora más adelante. Lo que tenemos en el eje X es, voy a usar el puntero láser, lo que tenemos en el eje X es la ganancia diaria que tuvieron los animales. Cada punto es un animal, ¿no? Con las caravanas electrónicas. Lo que tenemos en el eje X es la ganancia que tuvieron los animales en el otoño y en el invierno. Lo que tenemos en el eje Y es la ganancia diaria que tuvieron los animales en la primavera y en el verano, de punta a punta. Estos son los datos de la campaña 22-23. Los puntos están pintados por color según la fecha que entraron al campo. Como ven, los colores más oscuros son los animales que entraron más temprano a pastorear en un sistema de recrías. Los animales más verdes, perdón, los colores más verdes, los más azules son los que entraron más temprano, los verdes son los que entraron más tarde, ¿no? Entonces acá, visualmente, yo por ahí sin tener ningún dato estadístico, puedo decir que hay un patrón de comportamiento de que cuando la ganancia fue menor en el otoño y en el invierno, en este año puntual, la ganancia en la primavera y el verano después fue mayor, ¿no? Y a medida que fue mayor la ganancia en el otoño y en el invierno, fue menor después en los animales la ganancia en la primavera y el verano, ¿no? Veo ese patrón de comportamiento. También puedo ver otro patrón, fíjense con los colores. Los colores más oscuros están más altos, o sea, tuvieron mayor ganancia los animales que entraron más temprano al campo que los animales que entraron más tarde. ¿Tá? Ahora, qué nos pasó con esta base de datos puntual? Cuando vimos la campaña 21-22, el patrón de comportamiento no era el mismo. Cuando vimos la campaña 23-24, el patrón de comportamiento no era el mismo. Y mismo cuando vimos la campaña 24-25. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un montón de otros factores. Bueno, los que somos ingenieros agrónomos sabemos que el primer día de clase nos enseñan la palabra depende, ¿no? Bueno, hay un montón de otros factores que tienen que ver con información que cuanto más yo pueda recolectar, más me va a poder explicar lo que me interesa a mí en este caso, que es la ganancia en la primavera y el verano. ¿Qué pueden ser esos factores? No solo la fecha en la que entraron los animales al pasto, sino el peso con el que entraron los animales al pasto, el origen de esos animales, si esos animales pasaron o no por un corral de recría. Bueno, eso ahora lo vamos a ver más adelante, ¿no? Para eso entonces empiezo a usar modelos. Y los modelos los puedo usar, estos modelos que son, llamémoslo, algoritmos que me generan modelos de inteligencia artificial, los puedo usar para explicar una relación, para poder entender relaciones, o lo puedo usar para predecir. En general, los modelos que son para explicar se pueden usar ya sea tanto para clasificar, ¿tá? O para hacer regresiones simples. ¿Tá? Los típicos modelos son lineales, la famosa regresión lineal con la que estamos acostumbrados a trabajar todos, árboles de decisiones muy simples, ¿tá? Que son modelos que verdaderamente me permiten poder entender las relaciones que hay entre las distintas variables, pero no suelen ser tan precisos como los modelos para predecir, ¿no? Que son modelos ya que me sirven tanto para clasificar, pero también me sirven para hacer regresiones complejas con muchísimas más variables, ¿no? Y ahí entran modelos como son los random forest, las redes neuronales, empiezo a trabajar con deep learning, que básicamente tiene que ver con todo esto de muchas variables físicas también, ¿no? Y es un enfoque que tiene más precisión, pero es más difícil de interpretar. Es esto famoso que tiene la inteligencia artificial que yo te puedo decir, che, la verdad que cuando predice muy bien, pero no entiendo bien cuál es no sé cuál es la lógica que usa para predecir. Bueno, eso es lo que pasa. El programa del algoritmo no sabe qué es lo que hay atrás de esa predicción. Son muchísimo más complejos
estos modelos, ¿no? Después, también esto es conceptual de la inteligencia artificial, todos estos modelos que nosotros tenemos, ¿no? Podemos clasificarlos según la experiencia en modelos supervisados, en modelos no supervisados o en modelos por esfuerzo, ¿no? ¿Qué son los modelos supervisados? Básicamente, tengo los datos anotados con la respuesta correcta, ¿tá? Fíjense, lo que vamos a ver nosotros en el caso de uso, para ir poniéndolos en contexto, es un modelo para predecir y es un modelo supervisado, ¿tá? ¿Qué significa? Que yo entreno el modelo con datos que tengo la variable respuesta, por así decirlo, de alguna forma, que le digo, che, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, ¿tá? Y eso me puede servir para predecir, como decía anteriormente, para hacer clasificaciones o para hacer regresiones, predecir directamente, ahora lo vamos a ver más adelante, cuál va a ser la ganancia diaria en la primavera y el verano, o para hacer una clasificación de animal sano, animal enfermo, ¿no? Esos son los supervisados, ¿no? ¿Qué significa? Yo le voy dando datos, todos los años le doy más datos reales y el modelo lo voy mejorando, lo voy entrenando, como quien dice, ¿no? Después están los modelos no supervisados, que son datos sin etiquetas, sin respuestas anotadas, aprenden solo, buscan patrones en los datos y me sirven para armar clúster, para agrupar en distintos grupos de individuos, en este caso si lo pensamos en animales, que tengan características similares, ¿no? Entonces, predecime qué grupos son parecidos, ¿no? Entonces puedo agrupar animales que son livianos que engordan lento, animales que son medianos con buen equilibrio, animales que entre costo y producción, animales que son pesados al inicio, pero que dan buen margen, pero con mayor inversión requerida, ¿tá? Y básicamente el valor que me genera este tipo de modelos es que me sirve para encontrar patrones que a simple vista no podría haber de grupos de animales. Estoy usando el ejemplo de animales, pero puede ser aplicable a un montón de cosas, ¿no? Después tengo el tipo de modelo que son por esfuerzos, ¿no? Es un modelo que aprende interactuando directamente, ¿tá? Yo puse un ejemplo que se me ocurrió, que es de prueba y error, básicamente. Generalmente estos modelos necesitan procesamiento en el borde para poder aprender, ¿no? Un típico ejemplo puede ser un manejo de un comedero de feedlot, ¿no? Un modelo que prueba cuántas raciones dar por día para no desperdiciar animales. Entonces, ¿qué sería el premio cuando el comedero queda casi limpio? ¿Tá? Entonces tengo que definir cuándo es casi limpio. Eso es premio. ¡Pum! Está bien lo que hiciste. Cuando el comedero queda o que sobra o queda limpio perfecto, digo, no, está mal lo que hiciste. Entonces, a medida que tengo muchos intentos y muchos casos, ¿tá? El modelo empieza a aprender y va ajustando su ración diaria y va haciendo las correcciones del modelo para aplicarlo, ¿no? Esto hasta acá es alguna nivelación conceptual de inteligencia artificial que les quería transmitir. Bueno, espero no haber ido muy rápido. Caso de uso real. Primero, ¿tá? El trabajo lo hicimos con una empresa del CREA Maipú, la empresa es del grupo Faro Verde, en el establecimiento La Providencia, que está ubicado en el partido de Ayacucho. Es un campo que hace cría, recría y engorde en Firlot, ¿tá? El equipo de trabajo, el equipo, digamos, que trabajamos en esto fue Luciano Vignau, que es el gerente responsable, licenciado en Administración Agropecuaria y es el gerente responsable de ganadería de la empresa, el ingeniero agrónomo Daniel Michelis, que es el encargado del campo y responsable, Magdalena Fernández, que es ingeniera agrónoma, está terminando su máster en ciencia de datos, y además trabaja en el área de ganadería de CREA en todo lo que tiene que ver con el tablero forrajero. En todo caso, no sé si está Maggie ahí, después cualquier cosa que ella desarrolle, que me corrija. Y quien les habla, yo que soy ingeniero agrónomo, soy el asesor del CREA Maipú, y me formé con varios cursos y programas de ciencias de capacitación de ciencias de datos, ¿no? El establecimiento, básicamente, nosotros pusimos foco en lo que es la unidad de negocio de recría, que es donde teníamos la información de las caravanas electrónicas. El modelo de la recría, fíjense, este es un gráfico como para describir un poco el modelo. Esto es la campaña 21-22, en naranja es la campaña 22-23, en azul la campaña 23-24 y en rosa la campaña 24-25.
¿tá? Lo que tienen acá es el peso con el que los animales entran al campo, este es el peso final con el que los animales salen del campo. Y esto es un famoso box plot, que básicamente lo que marca es la línea del medio es la mediana, el 50% de los datos estuvo por encima, el 50% de los datos estuvo por abajo, y en el cuadradito que ven significa que en este rango estuvo el 50% de los datos. El primer año los animales entraron más o menos en 200 kilos por cabeza, el segundo año en 217, el tercero en 220 y el cuarto en 222. Y salieron del pasto, ¿no? De la recría a pasto, con 315 el primer año, 327, 340 y un poquito más pesado en el último año. No lo puse porque agarré una imagen vieja, así que les pido disculpas que no lo actualicé. Igualmente no vamos a poner foco en eso. Es un modelo de recría de que vienen engordando más o menos entre 4.500 y 5.000, vienen recriando entre 4.500 y 5.000 animales, con parte de marca líquida y parte de animales de compra. El proceso o el protocolo que tienen de pesaje es registran el origen de los animales, ya sea si es marca líquida como si es compra, cuál es el origen. Pesan cuando los animales entran al pasto, ya sea por destete, tienen su protocolo, cualquier cosa después le pedimos a Daniel que lo explique, o pesan también cuando es compra, también con un protocolo puntual, cuando entran al pasto, pesan a la salida del otoño, pesan a la salida del invierno, pesan a la salida de la primavera, pesan a la salida del verano, o si en el medio de alguno de esas estaciones o de esas pesadas el animal salió antes del pasto, ya sea porque fue al feedlot o ya sea porque fue a venta como liviano, también se pesa, obviamente, entonces eso permite generar bastante información. ¿Qué tipo de información empiezo a tener ahí? Fíjense que empiezo a tener información de origen, tengo peso de entrada, tengo fecha del peso de entrada, tengo días entre pesado 1 y pesado 2, tengo ganancias en distintos momentos, tengo pesos en distintos momentos, tengo indicadores, por ejemplo, que empezamos a generar para poder clasificar los animales si son cabeza, cuerpo, cola de alguna manera, que es la relación entre el peso con el que entran y el momento del año. Entonces, a partir nada más de esas variables, puedo empezar a generar otras variables distintas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como les decía recién, tenemos las distintas fechas, tenemos los distintos pesos, nosotros ahí ellos llaman pesada 0 a la pesada inicial, pesada 1 a la salida del otoño, pesada 2 a la salida del invierno, pesada 3 a la salida de la primavera y pesada 4 a la salida del verano. Obviamente los animales que llegan a la pesada 4 son mucho menos, de hecho, de todos los animales con los que contábamos con información limpia, ¿tá? Porque obviamente todo esto fue un proceso para la empresa y para el equipo de laburo del primer año de implementación de las caravanas electrónicas y de registro de información, y después que fuimos trabajando en ordenar la base de datos para poder estructurarla y poder hacer este tipo de análisis. Obviamente, fíjense que el N que me sirve, el N que cuento con toda la información, va aumentando a medida que fueron pasando las campañas con las cuales puedo construir el modelo, ¿no? Pero básicamente la información, lo que hicimos nosotros fue con toda esta información generar nuevas variables, ¿no? Entonces tuvimos las fechas, los pesos, los días entre pesadas, los orígenes, el peso de entrada y la fecha es una variable. O sea, tenemos una variable que es la fecha de entrada, otra variable que es el peso de la entrada y otra variable que es la combinación de ambas, para que clasifican, ya pasa a ser una variable categórica, clasifica al animal como con cierta categoría. Después tenemos también el seguimiento de la tropa en la que estuvo la animaleza, ¿tá? Tenemos también el desempeño del animal, el desempeño de la tropa, o sea, cómo fue el desempeño en cuanto a la ganancia en la primavera y el verano de esa tropa en relación a otras tropas, ¿tá? O anterior también en los distintos momentos. También tenemos el desempeño en la tropa, cómo fue el desempeño de ese animal dentro de esa tropa, cómo definimos eso, tanto uno como el otro. Ubicamos en el percentil que se ubicó ese animal dentro de su tropa, ubicamos el percentil en el que se ubicó esa tropa dentro de las tropas que estuvieron en el campo, ¿no? Tenemos también el dato de si el animal estuvo en corral de recría o no, y tenemos también el dato del origen del animal.
¿tá? Con toda esa información, obviamente, cuanto más nos ponemos exigentes con los datos, se nos va achicando el N porque lógicamente es un proceso de aprendizaje y en el tiempo hay información que se tiene que ir limpiando porque o tiene errores o no sirve, ¿no? Metimos todo eso y dijimos, che, bueno, hagamos un modelo para poder predecir cuál es la ganancia diaria en la primavera y el verano. Es decir, che, ¿por qué querés saber de antemano cuál es la ganancia diaria en la primavera y el verano? Básicamente porque en el modelo puntual de este campo, ¿tá? A partir de la primavera y el verano, cuando empieza a ajustar la oferta forrajera por cabeza, tengo que empezar a sacar carga del campo, ¿tá? O saco animales porque ya están para ir al corral, o tengo que sacar para poder descargar el campo. Entonces dijimos, che, si vamos a sacar animales, ¿por qué no sacamos los animales que van a tener menor ganancia diaria en la primavera y el verano? Entonces nos serviría como una decisión de negocio a la hora de elegir qué sacar, en vez de sacar cuáles son los animales más pesados, sacar los animales que van a tener menor ganancia posterior. O me sirve también para anticiparme o detectar también si tengo un animal que nos ha pasado, que hemos encontrado animales que han estado más de 300 días en el pasto con ganancias muy bajas y lógico, si uno usa un criterio de sacar los animales más pesados, ese animal nunca le voy a poder, nunca le voy a prestar atención para sacarlo del campo y lo voy a tener un montón de tiempo en el campo siendo ineficiente. Entonces, un animal que yo cuanto antes me lo pueda sacar, va a ser mejor, ¿no? Recuerden que acá estamos manejando poblaciones. Entonces, si sé que me va a ser ineficiente de antemano, lo que me conviene es sacármelo lo más rápido posible y poner ahí un animal más eficiente. Con eso construimos distintos modelos, evaluamos los distintos modelos, ¿no? Básicamente lo que ven acá es una medida de evaluación de modelos, que es el error cuadrático medio, ¿no? Y lo que ven acá es la evaluación del modelo de predicción. Básicamente estos son los valores reales de la ganancia en la primavera y el verano. Y estos son los valores que predijo el modelo, ¿no? ¿Qué significa esto? Si yo me paro sobre esta línea, vamos a pararnos sobre esta línea. Este punto que está parado en 0,4, el valor real, ¿tá? Después de haber pasado todo el proceso ese animal, fue de 400 gramos de ganancia. El valor que predijo el modelo fue de 400 gramos. ¿Tá? Lo ideal sería que todos los puntos, lógicamente, estén parados sobre la curva. En este caso puntual, el valor que predijo el modelo fue más cercano a 800 gramos, mientras que el valor real que tuvo ese animal fue menor a 400 gramos. Esto es un error que tuvo el, ¿no? De todas formas, hicimos un ejercicio este primer año que experimentamos haciendo el modelo, ¿tá? Y fue decir, che, bueno, acá sí hay que tener algo vuelvo al anterior porque hay algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Para poder evaluar esto, lo pudimos evaluar solo sobre una muestra de la población. ¿Qué muestra de la población? La población de animales que llegaron a tener el dato de la ganancia diaria de la primavera y verano. ¿Qué significa esto? Los animales que por decisiones salieron antes, porque tuvieron que descargar el campo de que termine la primavera y el verano, o sea, antes de la última pesada, no están incorporados acá en el análisis. Se pudo hacer la predicción, pero no lo pudimos validar porque no llegaste hasta esa decisión. Entonces, hay cierto sesgo en la generación del modelo, porque el modelo está construido solo con los animales que llegaron hasta el final. Si no, no puedo generar el modelo para predecirlo. Es con una muestra, que no es una muestra aleatoria. Es una muestra en base a las decisiones que se fueron tomando, en decisiones que se fueron tomando productivas. De saco este rodeo porque me queda más cómodo, porque es más pesado o por lo que sea. Entonces hay que entender que tiene esas limitaciones el modelo, ¿no? Entonces dijimos, che, bueno, hagamos un ejercicio, ¿no? Todavía no aplicamos ni tomamos ninguna decisión, sino juguemos, hagamos un modelo, veamos cómo nos fue con el modelo, ¿no? Si yo tengo que sacar 100 animales, de los animales que tienen al final, y los tendría que haber sacado anteriormente, ¿no? En la pesada 2, ¿no? Yo tendría que haber decidido antes, en la pesada 2, que recuerden que es la pesada a la salida del invierno, cuando estoy entrando en la primavera. Si yo usaba el criterio en ese momento de sacar los 100 animales que eran más pesados, que era el criterio que se venía usando, ¿tá? Acá tiro una línea,
Fíjense, esto tiene la ganancia real que tuvieron los animales, cada punto es un animal, recuerden, el eje Y es la ganancia real que tuvieron los animales en la primavera y el verano, el eje X es el criterio que se venía usando para tomar la decisión de qué animales retiro del campo, ya sea para ir al feedlot o para ir para venta, ¿tá? Y acá lo que hice fue tirar una línea y que me queden los 100 animales más pesados del lado derecho. ¿Tá? Entonces, con el criterio de yo saco los 100 animales más pesados, la nube de puntos que yo sacaría sería todos los puntos que están de esta línea punteada para la derecha, ¿no? Y esta es la ganancia real que terminaron teniendo esos animales. Fíjense que tenemos animales que estaría sacando del campo con 800 gramos que tuvieron de ganancia, animales con 600 gramos, toda esta nube de puntos. ¿Tá? A su vez, lo que está pintado en rojo, ¿tá? Son los animales que según lo que predijo el modelo, ¿tá? Hubiesen tenido la menor ganancia en la primavera y el verano. Entonces, si yo sacaba esos animales, los animales que estaría sacando serían los animales que están pintados en rojo. ¿Tá? Fíjense, claramente se ve visualmente que con el modelo estaría sacando animales que finalmente, si yo lo sacaba en función de la predicción de que sean los que menor ganancia tenían, sacaría los 100 animales que son mucho, que tienen mucha mejor, que tienen mucho menos ganancia diaria en la primavera, que tuvieron mucho menos ganancia diaria en la primavera y el verano que con el otro criterio, ¿no? De hecho, lo que hicimos fue evaluar eso y decir, teníamos dos criterios que queríamos evaluar, ¿no? Uno era, che, ¿qué pasa si saco los animales que fueron más ineficientes, perdón, que tuvieron menor ganancia en el otoño y el invierno? Otro es, ¿qué pasa si saco los 100 animales, sobre una muestra de 100 animales, que tuvieron mayor peso a la salida del invierno? ¿Qué pasa si saco los animales que según el modelo iban a tener menor ganancia en la primavera y el verano? ¿No? Entonces, si yo sacaba los 100 animales, acá puedo comparar promedios porque siempre estamos hablando de una muestra de 100 animales, ¿tá? Con el criterio de mayor peso, ¿tá? Yo habría sacado 100 animales, siempre estamos hablando del mismo grupo de animales, hubiese extraído ese grupo de animales, 100 animales que finalmente tuvieron 544 gramos de ganancia diaria. Con el criterio de menor ganancia en el otoño y el invierno, hubiese sacado 100 animales que finalmente tuvieron 610 gramos de ganancia en la primavera y el verano. Y con el criterio del modelo, yo sacaría 100 animales que en promedio tuvieron 320 gramos. O sea, ¿qué quiero sacar yo del campo? Los animales que van a tener menor ganancia posterior. A su vez, lo otro que miramos es, che, con el modelo, si yo sacaba estos 100 animales, yo estaba sacando animales que del campo, que estuvieron casi 200 días en el campo, ganando 320 gramos, y los sacaba antes. ¿Tá? Con este criterio sacaba animales que tuvieron con 610 gramos, pero 188 días, y con este criterio hubiese sacado 100 animales que estuvieron 160 días, ¿tá? Después en la primavera y el verano, y con 544 gramos, ¿no? O sea, estos son los kilos producidos por cabeza y la diferencia que yo hubiese tenido por animal de producción que dejaba en el campo respecto a este criterio es de 52 kilos por cabeza de animal, respecto a este criterio de 22, lo que te da una diferencia de producción de 5.000 kilos y 2.000, y esto es la valorización a ese momento. Este es un ejercicio nada más que hicimos para decir, che, ¿vale la pena seguir por este camino o seguir investigando este camino? ¿No? Y ahí Santiago, vemos que te la interrumpo. verdad, la Hay verdad pregunta, que vale la perdón. pena porque tiene impacto económico y en el negocio, ¿no? Sí, Sí, no, hay una pregunta que dice, ¿el modelo se arma con regresión logística o con ML? No sé en este momento qué decir Gallinear ahí. con Ah, sí, ML. perdón, sí. Sí, 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 sí. De hecho, el primer modelo, fíjense, es un Random Forest, un árbol de decisión. Bien, gracias. Después ahí agarramos y dijimos, che, mirá, yo la verdad, lo que yo les dije al equipo de laburo fue, yo la verdad que, mirá, programo, estudié esto, pero no es algo que me dedique full time a esto. ¿Por qué no contratamos a alguien que sea especialista en el tema? Y ahí es donde entra Magdalena, que está terminando su maestría en ciencia de datos, que aparte trabaja como particular, como científica de datos y se especializa en el tema, además trabaja en el tablero forrajero, trabaja todo con imágenes y demás,
dijimos, che, para la 24-25, ¿por qué no desarrollamos el modelo? Y desarrollamos un modelo nuevo y contratamos una científica de datos, ¿no? Ahí es donde generamos, ya con Magdalena en el equipo, ¿no? Dijimos, bueno, hagamos otro nuevo modelo para mejorar el anterior, ¿no? Y además Magdalena generó nuevos modelos para poder predecir la pesada 3, para poder predecir la pesada 4, para poder predecir la ganancia de 2 a 3, que básicamente es la primavera, la ganancia del verano de 3 a 4, la ganancia de 2 a 4. ¿No? Esto básicamente lo que es cuando uno evalúa el modelo sobre una muestra aleatoria que se para anteriormente a desarrollar el modelo, después lo aplica y esto era lo que nos daba el modelo previo a que después pase lo real, ¿no? Es la predicción versus lo real sobre la base de datos que generamos el modelo, ¿no? Santiago, tengo otra pregunta ahí que hay en el chat, que estás hablando de las pesadas. ¿Cómo es? Ahí preguntan cómo es el protocolo de pesaje, para entender año a año también Sí, cómo ahora va. después se lo preguntamos bien a Daniel, que es el encargado por ahí del campo, no sé si se sumó, pero tienen un criterio y un protocolo definido. Sé que no pesan el día del destete, dejan los animales un tiempo, eh, y lo mismo cuando son animales de compra. No me acuerdo ahora si son 15 o 20 días después, pero tienen un tiempo definido. ¿Tá? Pero eso después lo podemos profundizar si alguno tiene alguna duda puntual, lo ponemos en contacto con Daniel, ¿no? ¿Qué sumamos a este nuevo año? Dijimos, che, ¿por qué no sumamos cómo fueron las lluvias en el otoño y el invierno? Recuerden que esto yo estoy haciendo el modelo y estoy armando la predicción a la salida, a la entrada de la primavera para poder ya tener una clasificación de los animales y empezar a tomar decisiones después en la primavera y el verano, ¿no? Entonces dijimos, bueno, sumemos cómo fueron las lluvias del otoño y del invierno, sumemos cómo fueron en base a imágenes satelitales las anomalías, que me corrija cualquier cosa Mai, ¿tá? De índice verde, ¿tá? En el perímetro del campo. ¿Tá? Obviamente que todos estos modelos van a funcionar mucho mejor en cuanto le pueda, que es un poco lo que venimos charlando, empezar a decir, che, si yo empiezo a registrar los animales, por ejemplo, en qué suplementación tuvieron, qué circuitos o qué recursos forrajeros tuvieron en sus circuitos, ¿no? Y después digo, che, para este circuito, ¿cuál va a ser el animal que va a ser más eficiente? Cuanto más información empiece yo a registrar, más voy a poder usar y de mejor forma esta herramienta y esta tecnología, que es un poco a lo que venimos acá, ¿no? Inspirarlos a eso. Entonces generamos nuevos modelos, ¿tá? ¿Qué nos pasó? ¿Tá? Aprendimos del segundo año también. No nos fue tan bien como el primero. Fíjense, este es el mismo gráfico que el anterior. Si miran el eje X son los valores reales de ganancia diaria que tuvieron los animales en la primavera y el verano, y esto es la predicción. ¿Tá? Recuerden que yo les decía, el modelo anda bien cuando esto está sobre la línea esta. El modelo no anduvo bien el segundo año. ¿Tá? Entonces dijimos, che, bueno, pero ¿qué pudo haber pasado el segundo año que el modelo no anduvo bien y el año anterior sí anduvo bien? Bueno, cuando fuimos a ver los datos con los que construimos el modelo, el dato se construyó con 83% de datos que nunca habían pasado por un corral de recría, bien, y solo el 17% de los datos con los que construimos el modelo, los animales habían pasado por un corral de recría. Mientras que en la campaña 24-25, cuando aplicamos el modelo, el 62% de los animales pasaron por un corral de recría y el 37% no habían pasado. Estamos hablando en este caso recuerden siempre, de los animales que llegaron a estar la primavera y el verano en el campo. No es del total de los animales que hicieron recría. De hecho, ahí tenemos las muestras de animales, son 627 más 597 de lo que tuvimos en el año, ¿no? Ahora bien, el modelo fue bueno para predecir el comportamiento, si quieren, de la población en los animales cuando no tuvieron corral de recría. Fíjense, nos va muy parecida a la mediana. No fue bueno, este es el modelo, la misma lógica es un box plot, como les había explicado anteriormente. Esto es la ganancia diaria en la primavera y el verano. Este es el grupo de animales sin corral de recría
cuál fue la predicción del grupo de animales, y esto, esto es sin corral de recría, cuál fue el dato real. Lo que no sirvió el modelo fue para predecir la variabilidad. ¿Tá? No fue bueno el modelo para predecir la variabilidad, y fue muy malo el modelo para predecir tanto la variabilidad como el comportamiento de la población sobre los animales que sí estuvieron en corral de recría, ¿no? Entonces, lo primero que aprendimos este año es, bueno, tenemos que tener un modelo para animales que pasaron por corral de recría y otro modelo para animales que no pasaron por corral de recría. ¿Qué otra cosa también vimos? ¿Tá? Aprendimos que nos sirve para ajustar la población, mejorar la ganancia diaria, ¿tá? Mejor desempeño sin recría que con recría, como les mencionaba recién. También lo que nos pasó fue que este año el peso inicial con que los animales entraron al campo fue un 3,4% más grande, entraron más pesados los animales al campo. También lo que pasó fue que estuvieron menos días, los animales entraron más tarde al campo, estuvieron menos días, ¿tá? Obviamente entraron más tarde porque por cuestiones climáticas tuvieron que estar en corrales de recría, ¿tá? Eh, y entraron 30 días más tarde que con el set de datos con el que construimos el modelo, ¿tá? Y la ganancia diaria fue un 30% menor también, ¿no? Más animales con recría corral tuvimos también este año. Y la campaña 24-25 básicamente fue distinta a las campañas con las que construimos el modelo, y por eso el modelo no sirvió. Y esto está bueno para tenerlo en cuenta, porque la inteligencia artificial es muy buena cuando las condiciones sean repetidas. ¿Tá? O es muy buena cuando le puedo dar mucha información, si tengo variabilidad en las condiciones, pero tengo que darle información con la que construyo el modelo. ¿Tá? No tenemos en los años con los que construimos el modelo, ¿tá? Información que sea representativa de lo que fue esta campaña. Entonces, esta campaña nos va a servir para que si se nos repite una campaña parecida, ¿tá? Que el modelo ajuste mejor, porque con estos datos de esta campaña volvemos a entrenar el modelo, ¿no? Entonces, ahí es lo que las recomendaciones son incorporar más campañas. Además, toda la información que podamos sumar a poder ajustar ese modelo nos va a permitir mejorar la calidad de ese modelo de predicción, ¿tá? Y empezar a evaluar modelos por subgrupos. ¿Tá? Todo esto que estamos haciendo es un proceso de aprendizaje, es una iniciativa que estamos teniendo, y estamos en el camino de aprender, ¿no? Eh, Santi, una pregunta. no sé quién Santi, pregunta. Pancho, Sí. oíme, ¿cuál es el foco de esto? ¿Buscar un modelo para poder predecir esto? A ver, en este caso, ahí vamos con el foco. Por un lado, en este caso puntual, ¿tá? A mí lo que me interesa es transmitir que si yo junto información, ¿tá? Y hoy la tecnología me permite predecir cuanto más información puedo juntar, alguna variable. Si yo identifico variables que yo podría identificar, que yo podría predecir y me genera valor, tengo que poner foco en conseguir la información y en entrenar modelos, ¿tá? Para poder Ok, tomar mejores pero la pregunta decisiones. es, En este porque la caso de uso cantidad de puntual, N datos, por ahí, a mí me parece, no sé, por ahí vos decís, che, 10 campañas de 10 campos, por decirlo así, por ahí son muy pocos datos para la IA como para entrenar a una gente, ¿no? no, no, de hecho ajustó bien en el primer año. No, no, yo creo que se puede. De hecho, podés también tener, y en todo caso habrá que experimentarlo, pero no me parece un volumen de datos que sea bajo. Estamos hablando de 2.000 datos por campaña. Obviamente va a ir mejorando, porque por ejemplo el caso de la Providencia Pancho, los primeros años tenemos menos datos limpios, por así decirlo, que nos sirven para la construcción del modelo. Después se fue aprendiendo mejor a procesar la información, a estructurar la base de datos, y cuanto más tengas, esto es acumulativo, mejor va a ser. ¿Viste? Por eso ahora hay que tener una mirada más de largo plazo para poder incorporar esta tecnología. No va a pasar que de un día para el otro la pueda incorporar. Tengo que entrenar los modelos y tengo que juntar la información. En este No, eso caso, sin duda y lo comparto totalmente. Lo que pasa es que quería entender el foco, nada más, está perfecto y me parece un laburo impresionante.
Y a mí lo que me interesa transmitir más allá de este caso de uso puntual, que es identificar una decisión que me genera valor, si puedo mejorar con una predicción, esto podría ser decir, che, bueno, capaz que un ambiente más controlado es un feedlot. Entonces, si yo tengo el historial del animal a pasto y en base al historial del animal a pasto, con todos estos datos, puedo predecir, porque empiezo a tomar información a nivel individual de cómo convierten esos animales y pueda predecir, por ejemplo, la eficiencia de conversión de esos animales, yo podría predecir antes de meter un animal en el feedlot si me va a pagar la dieta o no me la va a pagar. Y ese animal no lo meto, lo vendo directamente y no pierdo plata en ese feedlot. ¿Tá? De todas formas, todo este proceso que voy a decir, che, no, pero voy a estar 5 años juntando información para poder tener un modelo. Y sí, si te haces esa pregunta, no es el camino para vos. No estoy hablando de vos, Pancho, estoy hablando en general, ¿no? Pero en el camino sí puedo empezar a tomar decisiones y analizar los datos. Los datos no me van a servir solo para usar la inteligencia artificial. Me van a servir para empezar a hacer análisis, para empezar a tomar decisiones y a aprender también de lo que me fue pasando, ¿no? Acá tenemos dos ejemplos puntuales también de este campo, de este establecimiento. ¿Tá? Uno vemos, en este gráfico de este año lo que hicimos fue calcular eh, cruzando la información de compra de todo lo que fue los animales de compra del establecimiento, más la información del costo de los corrales de recría, para decir, che, este animal me costó que entre al pasto, ¿tá? El precio del animal de compra más el corral de recría me costó que entre el animal tanta guita. ¿Tá? Salió, lo vendí en tanta guita o en el momento que salió lo valoricé, ya sea si fue al feedlot o fue a venta. ¿Tá? Y el ternero también lo valoricé a valor de mercado en función de lo que compré en ese mes. ¿Tá? O en lo que era el valor de mercado. Entonces dijimos, che, bueno, calculemos el margen bruto y calculamos obviamente los gastos por día, por animal, de lo que es todas las recrías del establecimiento. De esa manera nos permitió poder calcular no solo el margen bruto por cabeza, sino la rentabilidad por cabeza. ¿De qué es esto? De la campaña, ¿no? Esto, como estamos en un ámbito CREA, para aclarar, cuando nosotros hacemos análisis de gestión CREA, miramos julio, junio, ¿tá? Entonces calculamos ingreso neto ganadero, o sea que interviene en la gestión las compras de los terneros del año siguiente. Acá estoy viendo la campaña, cuántos dólares me costó el ternero comprarlo, cuántos dólares me costó que salga, cuántos dólares me entraron por lo que salió del pasto. ¿No? Eso nos permitió agarrar y decir, che, bueno, con todas las variables que yo tengo, ¿tá? Por animal, cuál es el margen bruto, cuál es la renta. ¿Tá? Y agarrar y hacer una correlación para este año, ¿no? Empezamos a juntar distintos años, ¿no? Después vamos a ir aprendiendo, capaz que este año fue una la variable, capaz que otro año es otra, entonces decimos, che, bueno, ¿cómo fue la correlación del R cuadrado de cada una de las variables? Con la rentabilidad por animal y con el margen bruto, ¿tá? Fíjense la cantidad de datos de animales que tenemos como para poder hacer un análisis estadístico, obviamente es poblacional, ¿tá? Entonces, detectamos que, por ejemplo, lo que más me explicó la rentabilidad y el margen bruto en esta campaña fue el ingreso neto. ¿Tá? Después fue el peso final. O sea, los animales que salieron más pesados de esta campaña fueron los animales que mejor margen tuvieron y que mejor rentabilidad tuvieron. Y en tercer lugar, el costo del kilo de entrada. Recuerden, yo hablo de costo de kilo de entrada porque no es el costo del precio de compra, porque es el precio de compra más el costo del corral de recría para llevar ese animal a los pesos con los que entra al campo. ¿Tá? Independientemente de este análisis puntual, que es parte del valor que te genera ordenar la información, tenerla estructurada, poder analizarla, empezar a vincular distinta información y tomar decisiones, tenemos otro caso de uso, fíjense el caso de la Providencia, de este mismo establecimiento, ¿tá? Que esto es por ahí para los que no entienden mucho de estadística, esto es, en el eje X, la ganancia diaria final a pasto de todos los animales, de toda la población. Lo que está en naranja es la marca líquida, lo que está en celeste son los animales de compra, ¿tá? Y lo que está esto es un histograma, lo que está en el eje Y es la cantidad de animales con tal ganancia que tuvieron, que significa que la mayor cantidad de animales se concentraron en esta ganancia de principio a fin.
A mí que me interesa es correr la curva o la población, esto fíjense es una distribución normal, correrla para la derecha, tener animales que tengan mejor ganancia, ¿no? Si ustedes se fijan, lo que pasó en esta campaña de la 2021 o lo que detectó la empresa fue que los animales de marca líquida tenían peor desempeño en lo que era ganancia diaria que los animales de compra, cuando hicieron el análisis de los orígenes. ¿Tá? A partir de ahí tuvieron una línea de trabajo de mejora genética y demás, y si nos vamos 2 años después, fíjense, acá está el 0,4, donde se para acá, el centro de la distribución normal. Fíjense cómo se corrió la marca líquida, tuvieron resultados. ¿Tá? Está más cerca de 0,5 que de 0,4. Y además, cuando se compara con los animales de compra, esta curva está más a la izquierda y esta curva está más a la derecha. No solo mejoró el rendimiento contra ellos mismos, sino que mejoró el desempeño también contra los animales de compra en comparación. ¿Tá? ¿Qué quiero transmitir con esto? Básicamente es que no solo es el esfuerzo de juntar la información y todo para poder generar un modelo de inteligencia artificial. En el camino puedo analizar la información y tomar un montón de decisiones y aprender un montón. ¿Tá? Y quizás hasta fracase con el modelo de inteligencia artificial porque no sirva, pero tenga otro valor que me genere el proceso, ¿no? Ahora sí, ¿qué necesitamos para usar esta tecnología en nuestros negocios? Para poder empezar a aplicar la inteligencia artificial no como un servicio que compro, no como un producto que viene, sino empezar a decir, che, la quiero pensar y la quiero desarrollar para mi negocio puntual, porque no va a venir nadie a entender solo mi negocio y a cosas. Entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Ah? Lo primero es capital de trabajo. Acá va a haber que invertir y hay que tener continuidad en este sentido, porque implica recursos quizás menos de lo que se pueden llegar a imaginar. Sí, la realidad y la buena noticia es que la inteligencia artificial, como para que se hagan, yo siempre pongo un ejemplo. Desarrollar el primer modelo que desarrollamos, ese lo desarrollé yo, lo escribí yo el código. Eh, Hace 2 años, eh, a mí me hubiese llevado 6 meses hacerlo y lo hicimos en 2 semanas. ¿Tá? Es decir, yo lo escribí, obviamente nos juntamos con los chicos, con una base de datos y demás, pero para hacer el modelo con inteligencia artificial, programar se ha vuelto mucho más sencillo de lo que era antes, o por lo menos mucho más ágil. ¿Tá? Y la realidad es que abarata el costo de programación y lo estamos viendo en varias empresas del sector de tecnología como está pegando. Entonces, es un recurso que va a ser más barato para nuestras empresas. ¿Tá? Entonces, empezar a tener en cuenta eso. Después el equipo es clave. ¿Tá? Nosotros no hubiésemos podido hacer esto sin la actitud y las ganas que le pusieron tanto Luciano como Daniel. ¿Tá? Luciano y Daniel se sentaban conmigo a ver, base de datos y decir, che, este dato está bien, este está mal, qué podría haber pasado, explícame bien cómo tomás la decisión, explícame qué es esto, qué pasó acá, ordename la base de datos. Nos entregaron las bases de datos ordenadas, dedicaron mucha energía, mucha cabeza, ¿viste? Vos tenés que tener un equipo que conozca del negocio, además de tener un equipo que conozca la parte técnica, si querés, de estadística, programación y demás. Es tan importante una cosa como la otra para poder desarrollar esto. Con una sola por separado no podemos hacer nada. Entonces tenemos que armar equipos, ¿no? Después lo otro importante es los datos. Tenemos un registro ordenado de los datos, que los datos sean confiables, consistentes, que estén estructurados, que estén bien estructurados. Y si no, hay que estructurarlos, ¿no? Entonces, por ahí puede surgir pensando, ¿no? En el movimiento CREA y que pueden decir no, o alguno puede estar pensando, no, yo la verdad que soy una empresa muy chica, no puedo tener un volumen de datos para esto y demás, entonces decir, che, no sé, se me ocurre, pues no nos juntamos varias empresas chicas, definimos un protocolo para tomar la decisión y capaz que de 400 datos por empresa pasamos a tener 6.000 datos, ¿no? Pero tenemos que tener un protocolo para poder cumplirlo. Y entre todos, por ahí nos podemos organizar y con un poquito de capital de trabajo cada uno, ¿tá? Podemos armar un buen equipo y podemos hacerlo. ¿Tá? No solo tengo que ser grande, tengo que tener, para mí, que es lo más importante, es la actitud. ¿Viste? Lo primero de esto que te decía recién Pancho, ¿no? Que entender, y para mí es tener una visión estratégica de mediano plazo. ¿Tá? O sea,
entender y tratar de pensar, y ahí los invito a todos a empezar a pensar, yo no sé si lo transmití bien, pero espero haberlo poder transmitido, de que piensen en su diaria y en sus negocios, en decir, che, ¿qué información, entendiendo esta tecnología, ¿tá?, que hay ahora, qué información estaría bueno que empiece a medir que me va a generar valor en el futuro? O que la voy a poder usar para generar valor en el futuro. Capaz que el 80% de la información que releve no la termine usando, pero el 20% me pueda generar valor, ¿no? Entonces es una cuestión de actitud también, cambiar el chip, ¿no? Decir, no, yo eso no lo puedo relevar. En vez de decir no puedo, decir, che, bueno, ¿qué tendría que hacer yo para poder registrar esto? Hoy hay aplicaciones que yo he estado viendo que están muy interesantes de estimación de oferta forrajera que obligan al encargado del campo o al pastor a registrar toda la historia de por dónde transitó ese rodeo en el campo. Bueno, ahí estamos registrando información valiosísima. Si yo puedo asociar eso a un rodeo y ese rodeo lo puedo asociar a un animal individual y esa información la puedo asociar al peso también y demás, empiezo a tener información muy valiosa, ¿no? Ahora, la información sola, si no la proceso, si no la estructuro, si no la uso, no tiene valor por sí sola, ¿no? Y después esto, entender, sí, nos vamos a equivocar, esto, o sea, yo los estoy invitando a pensar algo nuevo, ¿viste? No se puede dar certeza, ¿tá? Es aprender rápido, equivocarnos rápido, ¿tá? Hay que hacer rápido, ¿viste? Cuanto más rápido nos equivocamos para esta tecnología, mejor, porque justamente aprende de los errores. No sé cómo estoy de tiempo. Bueno, creo que me pasé un poquito del tiempo presupuestado, así que te pido perdón No, de está vuelta. perfecto, perfecto. No, creo que pregunta no quedó nada. Estaba un poco la pregunta de cómo hacían los protocolos de pesada. No sé si está No sé si Daniel. está Daniel, si se puede sumar al final, no lo veo. Buenas tardes. Que habilite el micrófono. Acá estoy. Ah, también veo que está Magdalena, si que quiere Sí, presentarse. acá Dani, está. ¿cómo andás? Gracias, Santi. Con respecto al protocolo, sí, nosotros tenemos un protocolo de pesada que consiste en todas las tropas se pesan con el cierre previo el día anterior y todas las pesadas son iguales, digamos, siempre con el cierre previo con agua el día anterior. Después Bien, por ahí, y Santi, en cuanto a fechas, Daniel, ¿eso tenés algo estabilizado como para todos los años tener algo parecido? ¿Cómo lo sí, manejan? Eugenio, nosotros lo que hacemos es, digamos, como quien dice, evaluar estaciones, así que hacemos pesajes en junio, que también nos coincide con el cierre de gestión y el fin del otoño, a fin del invierno, o sea, ahora estamos pesando, y fin de la primavera, y después el último pesaje es posterior al verano, sí, bien digo. Esas son las cuatro Bien. pesadas. Magdalena, no sé si querés, ahí te pasó el micrófono, Santi, si querés aportar algo, que participaste en el desarrollo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Disculpen si hay ruido de fondo. Eh, bueno, agradecerle a Santi por haberme convocado. Me parece clave lo que veníamos hablando, digamos, del volumen de la información y de la calidad de la información. Es tan importante tomar la información con conciencia. En cualquier tipo de modelo, meter información que sea de buena calidad y que represente lo que queremos predecir, ¿no? Y en este sentido, no solo el tema de las campañas, cuántas campañas y que esas campañas representen la variabilidad de lo que queremos predecir, sino aparte dentro de una campaña el poder incorporar distintos campos y entonces explorar distintos manejos y mejorar el modelo a través de eso también es de gran valor. A veces no hay muchas campañas, pero tenemos una campaña muy bien representada y entonces se puede explorar desde ese lado. Em, no mucho más para agregar y bueno, agradecida y a disposición para lo que necesitan. Gracias, Maggie. Bueno, viendo que está ordenada la charla, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer, que abre el micrófono. Creo que está Marcelo Fernández y primero y después Teo. Marcelo, te damos el micrófono.
Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, ahí con el Ah, micrófono abierto. ok. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Este, por supuesto que todo esto que vos explicaste desde el punto de vista de aplicación de la IA es genial, es muy ilustrativo. Lo que pasa es que me siento sobrepasado eh, porque estoy pensando en los establecimientos que son chicos, como el mío. Este, necesitamos otro tipo de estímulo, ¿no? No tenemos tantas cosas como para sentarnos a analizar, a pesar de que las hay. Pero yo quería hacer un comentario. Estuve escuchando una disertación de Jorgen Schmidt-Huber, que es el padre como lo llaman, el padre de la inteligencia artificial. Y, y bajo un concepto muy interesante que dio el ejemplo de lo que pasaría si cada uno de nosotros sube a una base de datos, por ejemplo, los remedios que toma y lo que esos remedios le producen. El diagnóstico, los remedios que toma y lo que le producen. Si todo el mundo hiciera esto, la información o las decisiones o las consecuencias de los tratamientos médicos serían fabulosos, ¿no? Y él hablaba de un concepto que es la filantropía de datos. Nosotros tendríamos, como CREA, nosotros tendríamos que pensar en el aporte enorme que haríamos a la base de datos si cada uno tomara los datos propios de su empresa y los volcara a una base en común. Ahora, para eso hay creo que CREA como institución tiene que, ya lo está haciendo en algunos aspectos, tomar la batuta y empezar a liderar, pero liderar explicando la importancia que tendría juntar esa enorme cantidad de datos y lo que podríamos lograr con eso, porque nadie hace las cosas por amor, sino que lo hace con algún objetivo rentable. Nosotros estamos acá para ganar plata. Así que bueno, me quería dejar el concepto de la filantropía de datos. Sí, ahí por ahí, Eugenio, está bueno para complementar esto que dice Marcelo. Creo que la disertación es la del Banco Francés, me parece, ¿no, Marcelo? Sí, Es la del BBVA. sí, exacto. La del BBVA, está muy buena, la recomiendo también. Eh, las industrias que más avanzan en el tema de inteligencia artificial, en general, o los sectores, son la medicina y la educación, ¿no? Los que se cree que más impacto puede tener. ¿Por qué? Principalmente porque registran. Vos cada vez que vas al médico se registra, cada vez que tienen registro de información. Y en educación también se evalúa, ¿no? Y todos los manuales y todo lo que se da queda registrado en general, ¿no? Entonces, hay que entender que este tipo de tecnología necesitan de información, ¿tá? Que sea inteligente no significa que sea sábelo todo, ¿tá? Es como decíamos, si no la nutrís, no va a aprender. Por eso el foco no tiene que estar en, che, ¿qué me van a traer para resolver mis problemas? Sino es qué puedo empezar a registrar para generar soluciones, me parece. Eso por un lado. Después, con respecto a la escala, ahí justo lo estoy viendo a Enrique y me acordé de un ejemplo. Ayer tuvimos la reunión de Enrique, que también está con caravanas y por ahí también no tiene la escala que por ahí tiene la Providencia. Y un ejemplo que contaba él muy simple: decía, yo en un grupo de animales vi que algunos no estaban teniendo ganancia diaria, que eran adultos, y en base a eso decidí hacer estudio de parásitos y me di cuenta que tenía parásitos y yo no me imaginaba. Empecé a tomar decisiones en base a eso. Yo creo que independientemente de la escala, la información es clave, ¿no? Y relevarla. Después vemos cómo nos podemos juntar para generar volumen de información, ¿no? Eso nomás. Bien. Liceo, bajaste la mano, pero no sé si todavía tenés la pregunta. Sí, buenas tardes, ¿cómo andan?
No, por ahí escuchándolo, buenísima la presentación, muy interesante. Eh, la pregunta por ahí iba a si cuando ustedes detectaron que los marca líquida eran los que tenían, los que menos ganaban o que menos datos le aportaban, si le derramaron la información en los en los proveedores de terneros, ¿no? De ustedes. Y también si a futuro por ahí el uso de este sistema de caravanas que va a implementar desde la cría, ¿no? El de la caravana electrónica les va a favorecer para todo esto. Y obviamente que está buenísimo que como movimiento y como crea empecemos a generar mucha información y es como recién decía, ¿no? Que lo importante es que cada uno la generemos para poder utilizarla entre todos, ¿no? A partir de eso. Pero es un poco si derramaron en los proveedores la información, ¿no? Como para que pudieran mejorar. Dani, te paso ahí la pelota para contar un poco lo que hicieron de estrategia con el tema de marca líquida. No sé si Dale, estás por Santi. ahí. Sí, acá estoy. Nada, con respecto a eso, a través de la genómica se buscó toros con condiciones que deseadas, digamos, y se empezó a trabajar fuerte en eso y a partir de ahí tratar de mejorar la propia marca líquida, más que nada basados en datos genómicos. Con respecto si hablamos con los proveedores, tenemos un ranking de proveedores, pero es una información que tenemos nosotros, digamos, no la hemos compartido con nuestros propios proveedores, porque bueno, algunos se repiten y otros no. Compramos 4.500 todos los años, así que por ahí algunos cambian. Eh, y con respecto a la caravana oficial, si nos va a facilitar algo, nosotros vinculamos la caravana oficial de la compra, como quien dice, con los caravanas reutilizables. Entiendo que va a facilitar la operatividad en ese sentido, ¿no? Después otro beneficio no le veo. Aprovecho, Dani, te transmite una pregunta del chat que es sobre los pesajes. ¿Tienen algún método específico con respecto a la cantidad de cabezas por pasada de guía? ¿Ponen límites a las horas del corral? ¿Pesan individualmente todo el rodeo o por porcentaje representativo de tropa? No, se pesa el 100% de la tropa. Las tropas son de entre 450 y 500 cabezas. No tenemos límite porque la verdad por lo general son laburos que nos llevan entre 2 y 3 horas. Cuando es pesada sola, capaz que en 2 horas y media lo tenemos listo. Eh, Así que nada, va por ahí. Se pesa al 100%. Gracias, Gracias. Dani. Máximo, tenés la mano levantada. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Una consulta. Hoy ya hay un software disponible para llevar, digamos, si uno quisiera replicar esto mismo en otro establecimiento, o se armó con un software propio, o qué pasa si yo tomo ese modelo y lo llevo a mi establecimiento, o no sé cómo es la forma de darlo escalable y de replicarlo en otros lados. No, a ver, nosotros no desarrollamos un producto o un software. Lo que hicimos es, con los datos propios de la empresa, desarrollamos un algoritmo y un modelo predictivo, ¿no? Con un algoritmo desarrollamos un modelo predictivo. Si vos tenés datos propios, lo que haríamos es probar un modelo para tus datos propios, con tus datos propios, ¿tá? Y complementar con los otros datos, si lo permite la otra empresa, para poder entre los dos mejorar el modelo. Si vemos que los dos sets de datos nos sirven para mejorar el modelo, bienvenido sea. Claro, o sea, se debería medir con el mismo protocolo todo para que tenga para estar midiendo lo mismo, me imagino. Si querés unir Capaz a que los sí, dos. capaz que no. Capaz que sí, capaz que no, porque capaz que podemos identificar como una variable que son dos protocolos distintos. Pero en este caso armar un modelo propio de la empresa, todo, y es lo que ellos, digamos, cada uno con su propia información, la interpreta, la analiza y toma decisiones en base a eso. Es Exacto. así. Información de otras empresas, obviamente, que suman un montón, porque, a ver, vamos a un caso. La Vas empresa toma. enriqueciendo y perfeccionando el Exacto. modelo. Por ejemplo, supongamos que vos
tomás la información de los 4 momentos que toma la empresa, vos tomás en 2 nada más. ¿Tá? Quizás nosotros podemos predecir para rellenar ese dato del medio. ¿Tá? O simplemente con esos 2 datos predecimos y no usamos las otras variables. Pero nutrís tu modelo del que tiene el otro. ¿Tá? Porque el otro sí las tiene esas 2 pesadas. O no sé, ahí por ahí técnicamente, Maggie, si vos querés hacer alguna aclaración. Sí, capaz lo que aclararía, digo, me parece que se pueden potenciar los datos entre un establecimiento y el otro en la medida en que haya un manejo que obviamente va a tener diferencias, pero que no sean diferencias tan sustanciales como para pensar en dos modelos distintos. Siempre enriquece un montón el tema de poder agregar variabilidad con distintos campos y todo, pero cuando no estamos mirando cosas muy distintas. Si en una estamos mirando prácticamente un feedlot con un poco de pasto y en otra estamos mirando mucho pastoreo con alguna suplementación, entonces no son circunstancias que se puedan acoplar. Pero si solo hay algunas diferencias en el manejo, me parece que lo piola es que una se potencie con la otra y que sea un modelo más sólido y con esa variabilidad incluida, ¿no? Gracias, Maggie. Santi, a ver si te puedo dar un foco distinto a lo que vienen planteando, porque no sé por qué se preocupan tanto por los modelos, porque para mí lo importante son las preguntas que yo me hago sobre mi producción, digamos. Digamos, ¿quién es el mejor proveedor de terneros? ¿Quién me da los terneros más eficientes? ¿Qué animal convierte mejor a pasto? ¿Qué animal convierte mejor en el corral? Digamos, yo creo que tenemos que generar una base de preguntas y después, mediante la información, tratar de responderlas para el año siguiente hacer algo distinto, digamos. Me parece que yo veo el foco por ahí, digamos. ¿Quién es el mejor padre? Cuando vamos, como dijo Daniel, la genómica. ¿Cuál es el mejor padre que nos da los mejores terneros según lo que yo busco, ¿no? Si busco conversión, si busco peso al destete, peso al año. Y después un ejemplo de registro de datos son los famosos DEPs, digamos. Lo que hacen las cabañas con los DEPs vendría a ser la base de datos que necesita el algoritmo para trabajar, ¿no? ¿Te parece que puede ser por ahí o estoy equivocado? Coincido Totalmente. plenamente. Es por Santi, ahí, te diría. Porque el foco es que es el tiempo que dedicamos con Luciano y con Daniel a sentarnos y decir, che, ¿dónde tenés vos una pregunta que, la pregunta en este caso, la que llegamos, sobre la que dijimos, vamos a encarar, la respuesta es, ¿qué animales van a tener mejor ganancia en la primavera y el verano? Por eso yo dije, este es un caso de uso y lo presento como un caso de uso. Lo que me interesa es la lógica, que ustedes empiecen a hacerse esas preguntas y a partir de esa pregunta decir, che, se viene una tecnología que me permite que si yo tengo registro de información, como dijo May, consistente y demás, puedo predecir y puedo tomar decisiones con mayor valor, ¿no? Para responder a esas preguntas. Sí, me da ¿No? respuestas más seguras y en menor tiempo y con menos laburo. Exacto, exacto. Sí, ahí bien. agrego un comentario. Es tan importante la definición previa de esa pregunta, porque eso también va a definir si, como comentaba Santi al principio, necesito un modelo explicativo que me diga a ver qué es lo que está influyendo más en la variable que a mí me interesa, o un modelo predictivo que a veces cuesta entender qué es lo que está atrás del modelo, por más que prediga muy bien, ¿no? Así que sí, eso es clave para empezar, claro. Sí, uno es la autopsia, ya está muerto, ya se acabó, listo, vamos para adelante. Bien. Mariano, hiciste una pregunta en el chat, si la querés hacer con micrófono abierto, mejor que la lea, si estás ahí. Bueno, Mariano no está. Marcelo, dale Marcelo. Acá estoy, a ver, ¿me Ahí escuchan? está. Sí, sí, Mariano, perfecto. Bueno, yo estoy con problemas de audio. La pregunta es, yo tengo bastante información, trabajo con caravanas electrónicas un par de años, hago pesadas individuales. Ahora, ¿cómo yo podría, no me siento preparado como para programar una inteligencia artificial?
¿cómo podría, por dónde tendría que empezar? ¿O podría contratar una consultora? Si hay alguna, me podrían recomendar. Esa es básicamente la consulta. Sí, bueno, un poco la idea de esta presentación con Eugenio era juntar, ver qué empresas están con información y con ganas de trabajar con esto. El equipo lo estamos armando justamente. O sea, las capacidades están. Y ver si podemos juntar esfuerzos con varias empresas. Así que después, si querés, Mariano, lo charlamos. Pues lo hablamos y vemos qué podemos hacer. Y un poco la idea era eso, que cada uno en la mesa después, digamos, quiénes tienen información, qué preguntas podemos hacer con la información que tenemos, que nos sirvan a todos, y en base a eso ver cómo lo encaramos. Sí, bueno, sí, me interesa. Ahí hay dos caminos, ¿no? Uno es con la información que tengo, qué preguntas me puedo hacer, y el otro es qué información tengo que empezar a juntar para poder responder a las preguntas que me hago. Ok. Gracias. Marcelo. Sí, nos quería compartir una experiencia. En las 4 últimas reuniones CREA que tuvimos en nuestro grupo, el tercer grupo de discusión era la inteligencia artificial. Le bajábamos la presentación de la empresa que ese día eran los titulares, los que hacían la reunión, y al finalizar, la inteligencia artificial brindaba una conclusión. En 3 de los 4 casos fue realmente útil. Tuvieron una visión, muchas veces coincidía, pero eso también es un buen dato. Eh, yo no sé si vale la pena hacerlo, pero a nosotros nos pareció muy interesante. Lo hacemos también en el CREA Maipú hace un año. Ah, bueno, perfecto. A veces tira cosas piolas y a veces tira zaraza. Está bueno. Bien. Estamos hablando, cuando dice Marcelo inteligencia artificial, el chat GPT en este caso, ¿no? O Gemini. Una Está lo muteado, hicimos con Marcelo. DeepSeek. O con DeepSeek. Bien. Sí. Bueno, para ir cerrando, no sé si queda alguna pregunta, algún comentario más. Si no, vamos a ir liberando a los disertantes. Eugenio, una consulta. Sí. ¿Se podría compartir algún tipo de protocolo para la toma de datos o algo como para empezar a quienes queremos empezar a tomar datos de cero, digamos, no, por ahí no es el caso de Mariano que ya tiene datos y tendría que procesarlos, sino quienes arrancaríamos? Yo tengo el bastón, tengo la balanza, tengo los terneros, pero no he hecho nada todavía. Bien. Y si hacemos un Ahí listado, podemos. y si hacemos un listado de preguntas antes, ¿qué le quiero preguntar yo a mi bastón y a mis caravanas? Antes del protocolo de pesada, ¿por qué no hacemos un listado de preguntas? Está bien, yo creo que hay dos cosas ahí, ¿no? Una es entender, que creo que mejor Santiago lo va a explicar mejor, es que cómo hacer una base de datos limpia, ordenada, que te sirva, que no pierdas la información porque la hiciste mal, más allá del protocolo de cómo pesás, ¿no? Y ahí corregime, Santiago, si no va por ahí, ¿no? Tener una buena base de datos para que ustedes puedan laburar, por lo menos mientras va No, avanzando, tener ordenado. Y después lo que Sí, dice Manuel claramente, ¿no? Es el insumo para empezar a aprovechar esa info, que vamos acumulando y no sabemos para qué. sí, lo primero que me parece piola para trabajar como mesa y obviamente invitar a otras mesas también a sumarse es, por ahí estaría bueno pensar en hacer algún taller para pensar cuáles son esas preguntas que responder. Tampoco nos cerremos solo las caravanas, ¿no? Porque tenemos más información también, ¿no? Que podemos relevar. ¿Qué preguntas nos generarían valor responder? Una vez que tengamos esas preguntas es, che, esta es la tecnología, está perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a relevar para poder? Y a partir de qué tenemos que empezar a relevar,
a partir de ahí, sí, obviamente, diseñar los protocolos. E invitar ahí quizás a participar a más empresas, con el criterio de que va a ser cuanta información más precisa y más volumen de información, seguramente sean menos los que se sumen, ¿tá? Y cuanto información menos precisa, seguramente sean más los que se puedan sumar. Eso va a depender un poco, hay que hacer una matriz de esfuerzo-impacto, ¿no? Bien. No sé si te contestamos la pregunta, Eliseo, pero No, no, perfecto, perfecto. Obviamente que cada uno tiene que ver qué analizar y a partir de ahí empezar a tomar. Yo obviamente tengo un uso muy básico, nada, o sea, identificar animales y pesarlos nomás. No, no, no proceso información. Yo ahí, Eliseo, lo invito más a que pensemos como región qué podemos hacer con esto, ¿no? Porque ahí, como decía recién, Magdalena y yo somos los dos ingenieros agrónomos, entendemos el negocio, pero es clave, ustedes que son los especialistas y los empresarios, tener esa interacción, ¿no? Ahí, perdón, interrumpo un poquito. Por ahí uno a veces trata de buscarle algo que sea muy complejo, muy rebuscado, y por ahí es mucho más sencillo de lo que uno cree. Entonces, yo como lo pienso es, muchas veces uno se jacta, yo tengo 30 años de registro de precipitaciones. No sé para qué, pero los tengo. Pero por ahí es algo tan sencillo como para decir, che, tengo el registro de precipitaciones de los últimos 30 años y tengo los kilos con los que cargué los terneros en los últimos 30 años. Entonces, te da un modelo predictivo y decir, bueno, con este régimen de lluvia yo desteté ternero con este quilaje. O sea, no hay que buscarlo tan complejo de encerrar animales todos los días en la manga, porque terminás perdiendo kilos y ensuciando el modelo. Pero es decir, la información que tenés, volcar a una base de datos y ahí es donde empezás qué le quiero pedir, pero sin que sea tan complejo. Pero la información la tenés y ver qué le puedo preguntar o qué le puedo sacar a esa información. Sí, está bueno eso. También está bueno desafiarlos, ¿no? A esto de no puedo, ¿qué tengo que hacer para? Ah, es imposible registrar el pasto y el recurso. Sí, bueno, perdón, es imposible. ¿Cuántos movimientos tenés en el año? ¿Qué dice otra industria? ¿Cómo hace otra industria? ¿Es imposible? No, requiere esfuerzo, requiere un cambio cultural, requiere recursos y requiere sobre todo decisión empresaria. Bueno, no sé, Eugenio, creo que... Bueno, bueno. ¿lo perdimos, Eugenio? ¿Cómo? No, no, estoy acá, creo que estoy acá. ¿Me escuchan? Sí, sí. Tuve un microcorte. Sí, bueno, está bien, está bueno. Si alguno quiere después algún tema para trabajar, conectar a Santiago, me contactan o alguien de la mesa. Y nada, si les parece en algún momento a alguno le interesa juntarse con Santiago o pensar, como decía, algunas preguntas, como decía Manuel, podemos crear el espacio para trabajar eso. Encantado. Desde la mesa podemos dar soporte. Y bueno, y agradecer a Santiago, a Magdalena y a Daniel que la predisposición